no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Incline su cabeza, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, esta tarde queremos darte gracias por el tiempo de comunión que hemos pasado, hemos entonado himnos, hemos sido edificados por tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tomes control este tiempo de mensaje, de predicación, que hables a cada corazón. Ayúdanos a estar atentos a tu voz y edifica tu iglesia, por favor. Gracias por cada hermano, por cada visitante y pedimos todo bajo la guía de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las grandes interrogantes que ha venido a la vida de cada creyente es lo referente hacia lo que es exactamente la voluntad de Dios. Todo cristiano en cierta ocasión se ha preguntado ¿qué será la voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios? La verdad es que muchos creyentes ignoran qué es la voluntad de Dios. La verdad es que el apóstol Pablo les menciona a los creyentes aquí en Éfeso la importancia de saber cuál es la voluntad del Señor. Cuando no comprendemos la voluntad del Señor, podemos llegar a una vida de insensatez. Pablo dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué importancia tiene la voluntad del Señor? ¿Sabe que la voluntad del Señor debería ser la principal ocupación para el creyente? Si usted es salvo, si usted es un hijo de Dios, no es opcional el hacer la voluntad de Dios. Cada cristiano debería tener una seria preocupación, estar ocupado en saber si se encuentra dentro de la voluntad del Señor. Por eso entonces hay gente que toma malas decisiones, se equivoca, erra, porque están actuando de una forma insensatas. Y Pablo dice de esta forma, debemos ser no insensatos, sino entendidos. Si hay algo que deberíamos comprender con todo lujo de detalles, es cuál es la voluntad del Señor. ¿Se ha preguntado usted en su propia vida cuál es la voluntad del Señor? Pareciera que la gente habla de la voluntad del Señor como algo místico. Algunos creen que la voluntad del Señor va a venir a sus vidas de pronto por una revelación, por un trueno que viene del cielo, o porque levanten la bocina del teléfono y diga, así dice el Señor, esta es mi voluntad. No. Hay gente que asocia la voluntad del Señor con algo místico, algo irreal. Pero sabemos que la voluntad del Señor está plenamente plasmada en su palabra eterna. Si usted quiere saber cuál es la voluntad del Señor, necesita dedicar tiempo para saturar su mente, su corazón, su vida misma de la palabra de Dios. No hay otra forma. Así que entonces, ante la importancia de lo que es la voluntad del Señor, imagínese usted como cristianos estar fuera de la voluntad de Dios. Peligroso. El lugar más seguro en el cual puede estar un cristiano es en la voluntad del Señor. Aunque pueda estar padeciendo, pero si padece la voluntad del Señor, allá hay gracia de Dios. Allá hay sabiduría y en lugar de dañarle esa circunstancia, le va a hacer un bien a su vida. ¿Por qué es importante la voluntad de Dios? Porque claramente conocer y entender la voluntad del Señor implica sabiduría espiritual. Si usted no conoce, no entiende, no aplica a su propia vida la voluntad del Señor, la verdad es que le falta sabiduría espiritual. En razón de la importancia de saber cuál es la voluntad del Señor, como dice Pablo, yo quiero hablarles de algo que he titulado de la siguiente forma. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Note eso. Usted sabe de que como cristianos tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero a lo mejor usted no tiene ni la menor idea de cómo conocer esa voluntad de Dios. Hacer una voluntad del Señor sin conocerla es imposible. Para poder hacer la voluntad del Señor tenemos que conocer cuál es la voluntad del Señor. Y Pablo les dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál. No dice la voluntad del Señor, sino cuál. Hay una voluntad del Señor que todos como cristianos tenemos que hacer en nuestra vida. Y para ello debemos saber cuál es la voluntad del Señor. La pregunta sería entonces, ¿cómo conocerla? ¿Cómo usted puede saber cuál es la voluntad del Señor? Algunas cosas importantes. Sobre el primer aspecto, para poder conocer la voluntad de Dios. Salmo 143 nos dice la Biblia, en el versículo 10. Note lo que dice la Biblia. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Lo primero para conocer la voluntad de Dios es tener un firme deseo de hacer esta voluntad. ¿Sabía usted que el Señor no va a revelar, manifestar, evidenciar la voluntad suya a alguien que no quiere hacerla? Esa es la razón por qué muchos cristianos están batallando con esto y dicen, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pero simplemente tienen una curiosidad. No hay un deseo en su vida de hacer la voluntad de Dios. Y como no hay deseo de hacer la voluntad de Dios, pues no la conocen. Las palabras de este Salmo 143, Salmo de David, el versículo 10, él dice, enséñame a hacer tu voluntad. Pero más que enseñarle, utiliza una palabra interesante David aquí. Es la palabra hebrea lamat. Esta palabra lamat significa, más que enseñar,
se puede traducir acostumbrar. Imagínense eso. David no solo dice, Señor, ayúdame, enséñame, instrúyeme en tu voluntad, sino él dice, acostúmbrame a hacer tu voluntad. Si no tenemos ese firme deseo de hacer la voluntad del Señor, jamás vamos a conocer cuál es la voluntad del Señor. Andaremos en una vida insensata, como dice el apóstol Pablo. Una vida de insensatez, sin propósito alguno, sin tener sentido, sin saber para qué el Señor nos tiene aquí en este lugar. Cuando ignoramos la voluntad del Señor, dejamos de tomarle sentido a la vida cristiana. Hay muchas personas que ya no le encuentran sentido al cristianismo. ¿Por qué? Porque no saben cuál es la voluntad del Señor. Pero una vez comprenden, entienden y comienzan a aplicar y a vivir en la voluntad del Señor, su vida cristiana es distinta. El primer aspecto entonces, ¿usted quiere conocer la voluntad del Señor? Necesita tener un firme deseo para hacerla. La voluntad del Señor no simplemente es para satisfacer nuestra curiosidad. El Señor no anda jugando a ver, ¿cuál será la voluntad? Pero algunos lo dicen por simple curiosidad. Dios plasma su voluntad y la va a hacer conocer a aquellos que tienen el firme deseo de hacer su voluntad. Deseo preguntarle en este día, ¿quiere usted hacer la voluntad de Dios en su vida? Usted mira, no, yo solo quiero saberla, no funciona así. Claramente el Señor dice en Juan capítulo 7, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Noten eso. ¿Cómo antecede, según el Señor Jesucristo en este versículo, el querer al conocer? Él no dice, primero conoce para que después quiera. No, es al contrario. Él dice, el que quiera hacer, conocerá. Un principio muy claro. Nadie podrá hacer la voluntad de Dios si no quiere hacerla. Dice el versículo, uniendo las dos palabras, el que quiera hacer, conocerá. ¿Desea usted hacer la voluntad de Dios en su vida? Si es no, no conocerá la voluntad de Dios. El salmista dice, acostúmbrame a hacer tu voluntad. Este asunto de la voluntad de Dios es muy importante. Nada más importante para la vida de un cristiano que estar en el pleno centro de la voluntad de Dios. ¿Considera que usted está andando en la voluntad del Señor? ¿Considera que los amigos que usted tiene son la voluntad de Dios? ¿Considera que las decisiones que ha tomado son la voluntad de Dios? ¿O tal vez no conozca la voluntad de Dios? Si usted desea conocer la voluntad de Dios, primero tiene que tener un serio deseo de hacerla. Proponer en su corazón hacerla. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, jamás va a poder comprender qué es la voluntad del Señor. ¿Cuál es? El Señor está seriamente comprometido con aquellos que están interesados en hacer su voluntad y automáticamente plasma su voluntad para ellos. La hace conocer. Dios no es un Dios cruel, como los dioses falsos de los griegos que andan por ahí juzgando, lanzando rayos y centellas como Zeus. No, Dios sabe donde hay un deseo firme de alguien de hacer su voluntad, Dios mismo lo encamina a su voluntad. ¿Por qué la gente se desvía? ¿Por qué el cristiano se sale de la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué? Porque jamás tuvo un firme deseo de hacer la voluntad de Dios. Y como algunos cristianos no quieren hacer la voluntad de Dios porque para ellos es peligroso, eso implica someterse a Dios, rendirse a Él, que Él guíe, que Él sea el que tenga el primer lugar. Entonces, ¿qué es lo más fácil? No hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios implica claramente tener una disponibilidad de corazón. Primera de Pedro capítulo 4 nos enseña de cómo conocer la voluntad de Dios. Primero usted necesita tener un firme deseo para hacer la voluntad de Dios. No solo saberla mentalmente, sino dijo el Señor Jesucristo, el que quiera hacer conocerá la voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 2 y 3. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El apóstol Pedro menciona uno de los aspectos principales de la voluntad de Dios. Y él dice claramente en este versículo que aquel que ya quiere experimentar la voluntad de Dios, que quiere conocerla, debe saber que si lo va a hacer de esta forma, es para vivir hasta el fin en esa voluntad. Es lo que les dice. Basta ya el tiempo pasado haber hecho su propia voluntad, viendo una vida de pecado, de lascivias, de idolatrías, todo lo que es agrada a Dios. Y dice, ahora, ya no vivir el resto de tiempo que queda. El tiempo que Dios lo tenga aquí en la tierra, ya no vivir de acuerdo a lo que agradaba a los paganos, la palabra gentiles, sino todo lo contrario. Para vivir de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios. ¿Desea usted vivir hasta el fin de su vida en esa voluntad de Dios? Eso es. Hay gente que comienza poquito, da un paso para hacer la voluntad de Dios, pero no es hasta el fin. Se retrocede y así se la pasan. Luego de pronto, como que toma otro ese impulso y desea otra vez la voluntad de Dios, da otro paso hacia la voluntad de Dios, pero después se devuelve. La Biblia dice, para vivir el tiempo que nos queda dentro de la voluntad de Dios.
¿Es su interés hasta el último día que el Señor lo tenga aquí en la tierra vivir en la voluntad de Dios? Algunos no. Para algunos la voluntad de Dios es aburrida. Ay, siempre la Biblia, siempre leyendo, siempre orando, siempre yendo los domingos a la iglesia. ¿Cree usted que esa es la voluntad de Dios? ¿Que la voluntad es que usted se congregue, que lea su palabra, que crezca como un cristiano, que evangelice a otros, que disipule a otros, que sea de bendición, que sea un instrumento en sus manos? ¿Cree usted que es la voluntad de Dios? Sí, entonces ¿por qué no vive en esa voluntad? ¿Por qué no toma la decisión de vivir hasta el último día que Dios le dé, hasta el último aliento, hasta el último suspiro que usted tenga en esta tierra? ¿Por qué no decir voy a vivir en la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Basta ya, en el tiempo pasado, usted hizo su voluntad, tomó malas decisiones, se enredó en el pecado, tal vez tiene consecuencias de su pecado, de su maldad. Ahora como cristiano, tome la decisión, dice el apóstol Pedro, ya no vivir en el tiempo pasado, sino vivir a partir de este momento, de aquí en adelante, conforme a la voluntad de Dios. Solo así usted podrá conocer la voluntad de Dios, cuando tenga el firme deseo de hasta el último momento, hasta el fin, vivir en esa voluntad. Colosenses capítulo 1. El apóstol Pablo habla aquí en el versículo 9 y 10 de otros aspectos de cómo conocer la voluntad de Dios. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese para qué la voluntad de Dios. Claramente, el apóstol Pablo dice, no paro de orar por ustedes, de pedirle a Dios que su entendimiento, su conocimiento llegue a su vida de cuál es la voluntad de Dios. Y sabe, esto es inteligencia espiritual, sabiduría espiritual. Obedecer, seguir y andar en la voluntad de Dios. Y dice que este aspecto de andar en la voluntad de Dios nos va a llevar a agradarle en todo. Piensen esto. Si hay una área en su vida en la cual no está en la voluntad de Dios, en esa área usted no agrada a Dios. Porque cuando andamos en la voluntad de Dios, en cada área de nuestra vida, esas áreas agradan a Dios. Y hoy mira a la luz de la palabra de Dios, Dios trae a su mente, a su corazón, y usted dice, esto que estoy haciendo, esta área en mi vida, no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Si es así, en esa área no le agrada. El apóstol Pablo dice, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cree usted que el Señor es digno de su obediencia, de su amor, de su entrega? Si lo creyera, le agradaría a usted en todo, porque Él es digno. Como mirábamos el jueves pasado, Él dio todo por usted y por mí. Si usted le niega algo a Cristo, es un ingrato. ¿Qué más puede dar Él? ¿Qué más puede hacer? La verdad es que hay cristianos que no quieren agradar a Dios. En esta área agrado a Dios, pero en esta no. En el área de mis emociones, pues no importa, ¿cierto? Pues al fin y al cabo, pues es inconverso esta persona con la que ando saliendo, entonces no importa, ¿cierto? Pero en esta área de venir los domingos a la iglesia, sí agrado. En esta entonces de congregarse sí agrada a Dios, pero en esta de andar en yugo desigual no agrada a Dios. La Biblia dice que debemos agradarle en todo. Agradándole en todo, llevando fruto. ¿Por qué Dios dice que debemos andar en su voluntad? Porque en cada área, cuando andamos en su voluntad, automáticamente llevamos fruto en esas áreas. Aquí hay un principio muy claro. En una área donde usted no está dando fruto para el Señor, le tengo una mala noticia. En esa área usted no está andando en la voluntad de Dios. Es muy sencillo. Medite, ¿está dando usted fruto en el área de su trabajo para Dios? Usted dice, no, ni siquiera saben que soy cristiano. Nunca le he hablado a nadie, nunca haya sido expuesto al mensaje del Evangelio. Entonces está fuera de la voluntad de Dios. En cualquier área de su vida en la cual no esté dando fruto para Dios, está fuera de la voluntad de Dios. Estar fuera de la voluntad de Dios es andar de una vida no agradable a Él. Andar de forma desagradable. La vida del creyente debe agradar a Dios en todo. Pero sabe que la verdad es que los cristianos no agradan a Dios en todo. Y por eso no hay fruto en algunos. El fruto es proporcional a andar en la voluntad de Dios. Andar en la voluntad de Dios es proporcional y va de la mano con agradarle a Él en todo. Y cuando esas dos cosas se suman, automáticamente hay fruto en la vida de un cristiano. Usted dice, ¿por qué será que yo no doy fruto? Respuesta, porque no está agradando a Dios. Y detrás de esto, no agradar a Dios es porque usted no está andando en la voluntad del Señor. ¿Anda usted en la voluntad del Señor? O dirán, no. ¿Tiene usted fruto que respalde de que está en la voluntad de Dios? ¿Creemos que en la voluntad de Dios no hay fruto? ¿O que es infructuoso? ¿Cree usted que en andar fuera de la voluntad de Dios produce fruto? Es lo contrario. No hay fruto fuera de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
¿Qué es vuestro culto racional? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo menciona que a no ser que el cristiano se presente como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, jamás podrá comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Sin consagración de su vida hacia el Señor, jamás podrá comprobar cuál es la voluntad del Señor. ¿Usted cree que el Señor le va a revelar su voluntad, plasmársela, mostrársela a través de las circunstancias de su palabra? ¿Se la va a enseñar para que usted no la haga? Cuando hay un problema de un cristiano que no sabe cuál es la voluntad de Dios, hay un problema de consagración. Por eso dice el primer versículo que por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis. Esta palabra significa exactamente amoldarse. Susgematizo, es esa palabra. Amoldarse, meterse en un esquema. No os conforméis. ¿Se conforma usted al mundo o a la voluntad de Dios? No es medio y medio. No es un tono gris. ¿Está conformado a Dios, su palabra, o está conformado, se parece al molde del mundo? El mundo busca amoldar incluso al cristiano. Por eso la gente habla como habla, porque el mundo les mete en un esquema, ¿no? Los pone allí, los amolda. Y dice la Biblia, no os amoldéis o no os conforméis. Si usted no se consagra al Señor, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, siglo es mundo, arreglo, toda la situación, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y mire el propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lejos de lo que el mundo le mete a la gente en la cabeza. ¿Sabe qué le mete el mundo, el pecado, la gente inconversa al cristiano, que no sabe discernir? Qué aburrido la voluntad de Dios. Qué feo andar en la voluntad de Dios. Pues no, la Biblia dice que es agradable, perfecta y es buena. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena. Mire, la vida cristiana vivida dentro de la comunión con Dios, en su voluntad, es una gran bendición, es un gozo. Cuando usted ve a un cristiano amargado, se está fuera de la voluntad de Dios. Por eso anda amargado. Cuando usted ve a un cristiano así que, ay, que qué pereza la Biblia, y así con esa actitud, con esa cara que no se le nota el fruto del Espíritu, es porque está fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando estamos en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Cuando usted está haciendo su voluntad, allí hay desgracia, hay miseria, hay dolor, hay tristeza, hay tragedia, porque está haciendo su voluntad. Pero si estamos en la voluntad de Dios, siempre será buena, agradable y perfecta. ¿Sabe usted acerca de la voluntad de Dios para su vida? Usted dirá, bueno, pero la ignoro. Necesita hoy consagrarse. Necesita hacer la oración del Salmo que leímos. En el Salmo 143, versículo 10. Hacer la oración, Señor, acostúmbrame a hacer tu voluntad. Debe hacerlo usted. De lo contrario, mala noticia. Esto no es de que de pronto venga con una bola de cristal porque la gente quiere saber cuál es su voluntad. Trae una bola consultando a un brujo, una divina. No, es sencillo. Consagre su vida al Señor. Dígale, Padre, hoy salgo de aquí, este lugar, con la firme resolución de hacer tu voluntad. Y automáticamente el Señor le va a manifestar cuál es su voluntad. Él lo va a encaminar. Él le va a despejar el camino, porque a lo mejor su camino está truncado y usted no puede saber por dónde es que es. Pero cuando usted tenga el firme deseo de hacer la voluntad de Dios, Dios le va a despejar el camino y lo encamina a su plena voluntad. De lo contrario, se quedará siempre en su vida con la interrogante, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y lo más terrible, hay cristianos de 20 años con esa interrogante, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Imagínense, 20 años que ha vivido fuera de la voluntad de Dios, 20 años que ha vivido haciendo su propia voluntad, 20 años que ha perdido su vida porque no ha deseado hacer la voluntad de Dios. Y por eso 20 años perdidos, porque ha vivido para sí. Haga un alto en el camino en este día y permita que Dios lo encamine a su voluntad, pero por sobre todo, prepare su corazón. Diga, Señor, mi firme propósito de ahora, a partir de adelante, es hacer tu voluntad. Recordemos que hacer la voluntad de Dios es sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso Pablo dice, no andéis como insensatos. No como insensatos, sino entendidos. Usted puede entender muchas cosas. Usted me puede decir, no, mire que yo soy profesional, que yo entiendo esto y lo otro. ¿Entiende la voluntad de Dios? Me temo que algunos no. Ese es el mayor logro que puede tener una persona, el cristiano, y es entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Me puede usted decir al final, sé que esta es la voluntad de Dios para mi vida? Si no, necesita consagrarse, tomar la palabra de Dios en serio. Necesita hacer una oración, decir, Señor, acostúmbrame a hacer plenamente tu voluntad. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, deberíamos andar en ella. ¿Le gusta a usted padecer? ¿Le gusta a usted lo desagradable?
No, entonces ¿por qué anda en lo que es desagradable? Porque la voluntad de Dios es agradable. Si a usted le gusta lo agradable, lo bueno, acceda y venga para preparar su corazón delante de Dios, para la voluntad de Dios, que es precisamente eso, buena, agradable y perfecta. Que nadie salga de este lugar sin preguntarse, sin mirar si en su corazón verdaderamente hay una disponibilidad para la voluntad de Dios. Y si no es así, dile: Señor, necesito hacer tu voluntad. He vivido lejos de tu voluntad. Ayúdame a saber cuál es tu voluntad. Quiero hacerla, no por conocerla nomás, quiero hacerla. Si usted está aquí sin salvación, la voluntad de Dios para usted es que sea salvo. Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted viene a este lugar y nunca se ha arrepentido, viene por primera vez, no ha recibido a Cristo, la voluntad de Dios es que usted reciba a Cristo. Que cambie su vida, que deje el pecado, que experimente un nuevo nacimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y para el cristiano, la voluntad de Dios es que usted se consagre al Señor, que le sirva a Él, que viva para su gloria, que usted deje el pecado atrás, que tome decisiones, haga ajustes en su vida. Esa es la voluntad de Dios. Pero para que usted pueda saber más en detalle cuál es, necesita tener una preparación de su corazón. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Eso es personal. Así como es personal, la consagración. Cuando usted comprende de que el mayor bien que usted puede tener no es las posesiones, no es un bienestar secular, sino precisamente andar en la voluntad de Dios. Podríamos aplicar lo que dice el Salmo 16, versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Note eso. No hay para mí bien fuera de ti. Fuera de la voluntad del Señor no hay bien para el cristiano. Es más, le va a ir de mal en peor. Medite. ¿Está usted andando en la voluntad de Dios? O comenzando, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Necesita hoy pedirle: Señor, acostúmbrame a hacer tu voluntad. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, qué gran privilegio, Señor, tener tu palabra escrita. Por medio de ella, Señor, nos hablas, nos instruyes, y queremos en este día, Dios, que disponga nuestro corazón, mentes, para hacer tu voluntad, Dios. Queremos andar de una manera sabia, no de una manera insensata. Y solo es posible, Señor, mediante hacer tu voluntad. Ayúdanos a consagrar nuestras vidas hacia ti en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Que tomemos una decisión del resto de tiempo que nos tengas aquí en esta tierra, de andar conforme a tu voluntad, Dios. Te pido que trabajes en cada corazón, en cada vida, que cada cristiano salga de este lugar con el firme propósito de hacer tu voluntad. Que no haya nadie, Señor, que después de este mensaje siga ignorando cuál es tu voluntad, Dios. Que cada uno quiera hacer tu voluntad para que pueda conocer cuál es. Gracias por este tiempo de mensaje, tu palabra, Dios, y pedimos, Señor, que de aquí en adelante, Señor, seamos sensibles a tu voluntad. Lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo, en nombre de Jesús. Amén y amén.